Hola y bienvenidos a bibliatogo.com. Quiero aprovechar esta video reflexión para invitarles este jueves 25 de octubre a las 7 de la noche hora Colombia estaremos dando la conferencia virtual. Usted puede desde su computador en cualquier lugar del mundo acompañarnos totalmente gratis a la profecía. Estamos desarrollando el curso de profecía y este 25 de octubre nos corresponde el tema la profecía de Daniel. Pues bien, aprovechando justamente el tema de la profecía de Daniel, pues quisiera que hiciéramos hoy una reflexión breve, sencilla, acerca de este hombre. ¿Sí? La Biblia nos da muchas referencias acerca de este personaje famosísimo en la palabra de Dios, que nos deja muchísimas enseñanzas y que sobre todo nos invita a tener vida de intimidad, vida de búsqueda, vida de permanente dependencia de Dios, una dependencia que sea absoluta y no relativa. La palabra de Dios nos enseña varias cosas acerca de Daniel, pero en especial hay tres cosas fundamentales acerca de este hombre que sin lugar a dudas nos van a dejar muchísima enseñanza a lo que es nuestra vida personal. Lo primero de Daniel es que Daniel fue un hombre muy amado por Dios, ¿sí? Fue muy amado por Dios, pero muy odiado por los hombres. Observemos en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el verso 11, dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mire la actitud tan importante de Daniel, ¿sí? Él se pone en pie obedeciendo a la voz que le hablaba, y justamente esa voz que le hablaba llevaba mensaje de Dios para su vida y para su nación. Pero también veamos lo que dice Daniel capítulo 10, verso 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Sí? Tremendo esto. Un hombre muy amado por Dios, pero como lo vemos en la experiencia del libro de Daniel, bastante odiado, bastante rechazado por los hombres. Pero ¿qué era lo que rechazaban realmente de este varón? ¿Qué era lo que rechazaban de este hombre de Dios, de este hombre de fe? Pues bien, si nosotros observamos la historia de Daniel, vemos que los príncipes de Babilonia buscaron su caída, ¿sí? Y como no pudieron, ¿cierto?, culparle ni por su incapacidad ni por su infidelidad, pues lo que hicieron fue convencer al rey para que promulgara un edicto que pusiera fin a las oraciones de Daniel. Entonces, lo primero que vemos de Daniel es que era un hombre amado por Dios. Lo segundo, que era un hombre odiado, ¿cierto?, por los hombres de su época, por quienes estaban más cerca de él. Era rechazado y era odiado. Y la razón de este odio y la razón de este rechazo era su fe. Era su vida de fe, su vida de oración, su vida de búsqueda y dependencia absoluta y no negociada hacia Dios. Y de ahí que veamos el tercer punto clave de Daniel. Daniel era un hombre que oraba, era un hombre que buscaba. Y mucha atención, porque las oraciones de Daniel tenían poder en la medida en que él hacía 6 cosas. En su vida de oración, él no solamente se sentaba, como muchas veces hacemos nosotros, a repetir la repetición de la repetidera, sino que eran oraciones que llegaban al corazón y entraban al corazón de Dios y reclamaban respuesta, y reclamaban respaldo, y reclamaban poder. Y vamos a estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Observemos muy bien lo que se dice de este varón Daniel. Vemos en el capítulo 6, en el verso 4, mucha atención, dice la Biblia: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ojo, es decir, trataron de juzgarle, de señalarle, de acusarle, podríamos decirlo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del oficio. Pero dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque es que él no era un hombre corrupto. Dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, ellos trataron de encontrar en Daniel
lo que abundaba en ellos. Porque el hombre del mundo juzga dependiendo de lo que tiene en su corazón. Y lo que ellos tenían en su corazón, pues no era nada bueno. De acuerdo a eso, trataron también entonces de señalar a Daniel, pero no encontraron nada porque era fiel y no había vicio ni falta. De ahí que los hijos de Dios, ¿cierto?, siempre nos mantengamos al margen de la corrupción y al margen de todo lo que nos pueda significar ser juzgados por los hombres. Y vamos entonces a mirar a la luz de esta enseñanza en el verso 10 de este capítulo 6. Este es el versículo que vamos a estudiar. Y prestemos mucha atención, mire, dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, claro, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjese que muchas veces nosotros no oramos que porque no hay tiempo, que porque nos cogió la tarde. Es que si oramos, llegamos tarde al paradero de bus, o nos toma el trancón, o como en algunos países dicen, la trabazón, porque llegar al trabajo se vuelve imposible, etc. Mire, nosotros tenemos 1000 razones para no orar. Y Daniel, cuando escuchó que había sido firmado el edicto que prohibía orar a un Dios diferente, mire lo que él hizo, su actitud. Él no va en contra de las leyes humanas, no. Él va a favor de su principio espiritual, que era la dependencia absoluta de Dios. Y miremos 6 cosas en Daniel, en la vida de oración de Daniel. Primero, entró a su casa. Y fíjese bien, la oración secreta es un deber importante en nuestra vida espiritual. La oración secreta es el secreto de su éxito, es el secreto de su fuerza, es el secreto del respaldo que Dios a usted le va a dar frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier prueba y frente a cualquier tentación. ¿Qué nos dice la Biblia? En Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Ahora bien, no debemos solamente orar cuando estemos en medio de la multitud de la iglesia, del ministerio, no. Es que es lindo, pero cuando oramos en el estadio, en el coliseo, allá en un parque y hay 1000, 2000 personas, se siente la presencia del Espíritu Santo. No, usted tiene que aprender a experimentar la presencia del Espíritu Santo ahí, en lo secreto, en la intimidad con Dios. Entonces, primero, el secreto de la oración está justamente en hacerlo en lo secreto, en la intimidad. Segundo, este hombre, si lo vemos, dice la Biblia, ojo con esto, era un hombre que creía, creyendo, y dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén. Este hombre sabía en quién creía. Los judíos siempre oraban mirando hacia Jerusalén, el lugar justamente donde se hacía memoria del nombre de Dios y donde los sacrificios, ciertos señalados, pues eran ofrecidos. Ojo con esto. Ellos miraban a Jerusalén, ellos miran a Jerusalén porque eso representa su fe, eso representa su credo. Pues bien, nosotros oramos creyendo que estamos ante la presencia de Dios. Mire la actitud de Jonás, capítulo 2, verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Sí, tal vez. Pero dice, más aún veré tu santo templo. Es decir, puedo estar viviendo lo que esté viviendo, pero yo tengo mi mirada puesta en Dios. Yo sé a quién he creído, dice la Biblia. ¿Y qué más vemos nosotros en la oración de Daniel? Era una oración de humildad, de reverencia, de humillación. Se arrodillaba, por esta causa doblo mis rodillas, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3:14. ¿Qué dice Daniel 6:10? Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día. Tremendo.
Tremendo, es decir, no se conformaba con una vez, no, 3 veces al día y de rodillas, con humildad, con reverencia. Tercero, entonces, era reverencial, era una oración de humillación, de reconocimiento a Dios. Cuarto, era habitual, 3 veces al día, era un hábito. No se le volvió una costumbre ahí, ay, me toca orar. No, no, no. En él nacía el deseo, había la necesidad, había un profundo anhelo, era un hábito ya, que si no lo hacía, le hacía falta. ¿Qué vemos también? El quinto punto de la oración de Daniel, había agradecimiento y oraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía Soler antes. Eso lo leemos en Daniel 6:10. Mire, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, él no se detuvo ante las circunstancias adversas. Él no le bajó la cabeza a los problemas. Él no se dejó amedrentar, no se dejó asustar. Por eso, como lo solía hacer antes, dice, era un hombre valeroso, era un hombre valiente. Ni acata el edicto que tú firmaste. Ojo con esto. Usted y yo debemos usar todos los medios posibles para buscar a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dice Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que lo que los hombres dicen o expresen. A veces le prestamos más atención a la voz humana que a la voz de Dios. 6 cosas hacía Daniel. Oraba en secreto, creía cuando oraba, era reverencial, era humilde, se humillaba ante Dios, era un hábito para él, agradecía y era valiente. ¿Por qué era valiente? Porque estaba yendo en contra de la corriente, porque estaba no tomando la forma, ¿cierto?, de su momento, de su época, de su siglo. No se conformó a su siglo, no se conformó a las circunstancias, no, estuvo por encima de las circunstancias. ¿Qué dice Daniel 1:8 cuando lo leemos? Daniel 1:8, ¿qué nos enseña? Vamos a mirar qué nos enseña para que cerremos este video y usted entonces tenga una clara visión de quién era este hombre Daniel y le prestemos mucha atención. Mire lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey. Mire, cuando usted y yo nos proponemos algo en nuestro corazón y ponemos nuestro corazón y nuestra vida ante Dios, Él nos respalda. 6 cosas que hacía Daniel en su corazón. Vemos 3 cosas de Daniel. 1, era amado por Dios. 2, era odiado por los hombres. 3, era un hombre de oración. Era un hombre de búsqueda. Pero él hacía 6 cosas cuando oraba. Primera, oraba en lo secreto. Segunda, creía. Tercera, se humillaba. Cuarta, era un hábito. Quinta, agradecía a Dios. Sexta, era un hombre valiente. La oración le hizo valiente. Fue la oración lo que marcó la diferencia en la vida de Daniel. Les invito entonces que participen del curso de profecía. Este jueves 25 de octubre estaremos trabajando la conferencia Las profecías de Daniel. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.